Sócrates, la mayéutica, que era el sistema socrático de enseñanza. Entonces, da parir ideas, literalmente. Se da cuando vienen los pensamientos que agradan a Dios, son frutos de la regeneración del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice que no hay ningún hombre bueno y no hay nadie que busca a Dios. Dios nos busca a nosotros. Entonces, podemos entender esto, que sin el Espíritu Santo que viene por el nuevo nacimiento, no puede haber regeneración. No puede haberla. Puede haber una convicción mental, puede haber abstención carnal inclusive. Puede vestirse como usted quiera. Pero no hay la regeneración en el corazón. En algún momento va a surgir en usted el odio. Y si surge el odio, mientras está en ese proceso que usted nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo, y hay un proceso de regeneración que tiene que haberlo permanentemente en su vida, usted se va a arrepentir de ese odio y va a luchar contra ese odio, va a reconocer que eso es pecado. En ese proceso, en la regeneración, no puede haber racismo. Y si usted es racista, por ejemplo, ese proceso de regeneración en su corazón le va a hacer sentir en su corazón que eso está mal, que eso es pecado. Si usted ya nació de nuevo, tiene el Espíritu Santo, pero todavía usted se siente superior a otros, siente que hay otros que son inferiores, que usted es más sabio, que usted es más inteligente, que usted tiene una posición social muy por encima de los demás, entonces el Espíritu Santo le va a convencer a usted de que eso es pecado, porque somos iguales todos, hasta el humanismo lo dice, la sociología lo explica, mucho más en el Señor dice que no hay griego, ni gentil, ni judío, ni esclavo, ni libre, todos somos iguales, para ponerle un ejemplo. Pero también, si usted nació de nuevo, el Espíritu Santo está en usted, y hacemos esta repetición para hacerlo más enfático, y hay un proceso de regeneración en su vida, usted se siente inferior a los demás, el mismo Espíritu Santo en su corazón le va a hacer sentir que eso no está bien. Es baja autoestima y le va a sacar de esa baja autoestima. Por eso que el apóstol Pablo dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Perdone que no le haga la cita porque definitivamente nuestra memoria es finita, pero lo dice el apóstol Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Entonces, sino mediante la medida de fe, es decir, que nadie se sienta superior a otro. Y bien, como parte del proceso de la regeneración, el apóstol Pablo dice que no satisfagamos las obras de la carne porque moriremos. Las obras de la carne son aquellos impulsos, aquellas cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Hay cosas en la carne que hacemos que no son pecado. Pero cosas que no le agradan a Dios son las que el Espíritu Santo nos va a dar convicción de que no es correcto. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, convencernos de pecado. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo hablando de la regeneración cuando nosotros, ya lo mencionábamos en el estudio pasado, pero cuando nosotros creemos que estamos haciendo una obra de personas nacidas y una obra que agrada a Dios. Si usted va a Gálatas en el capítulo 3, vamos a nuestro estudio hoy va a estar basado prácticamente en la epístola a los Gálatas. Es bueno que usted la estudie junto con la epístola a los Colosenses, Gálatas 3, después vamos a pasar a Gálatas 5. En el Gálatas 3:3, mire lo que dice. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Nacieron de nuevo, vino el Espíritu Santo sobre ustedes, fue transformando el Espíritu Santo su vida.
y ahora vienen a acabar en la carne. Ahí no se estaba refiriendo al pecado de ninguna manera. Ahí no se refería a Gálatas al pecado de ninguna manera. Gálatas, el apóstol Pablo a las Gálatas no se refería de pecados carnales. Estaba hablando de obras de la carne, porque a Galacia llegaron judaizantes. Entonces le decían a ellos que para poder ser salvos tenían que circuncidarse, obras de la ley, tenían que guardar el sábado, obras de la ley, tenían que dejar de comer esto o lo otro, obras de la ley, tenían que vestirse de tal o cual manera, obras de la ley. Entonces ellos consideran que haciendo esto en la carne, recuerda que la ley fue dada a Israel como símbolo, y cada símbolo de la ley nos llevaba a Cristo, pero también mostraba la ley, y lo explica claramente el apóstol Pablo aquí a Colosenses, y lo explica el escritor a Hebreos, demostraba que el hombre le era imposible ser salvo por las obras de la carne. Entonces ahí se le añadía a la obra del Espíritu Santo que el hombre tenía que cumplir con esto, con aquello y con aquello para poder ser salvo. No somos salvos por la obra de la carne, para que nadie se jacte. El justo por su fe vivirá. Salvos por la fe, explicado de una forma poderosa y profunda por el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, donde se manifiesta su pensamiento greco, la influencia de la cultura grecorromana en el apóstol Pablo, en esa parte de la filosofía. Pero la palabra es inspirada por Dios. Recuerden, no es filosofía, es inspirada por Dios y hace sabio a cualquier filósofo. Eso sí, eso sí. Entonces, aquí estamos viendo que es claro cuando el apóstol Pablo indica que la parte de la religión que ya explicamos en el estudio anterior no te van a transformar. Las prácticas religiosas no son las que te van a transformar. Las prácticas espirituales, que es la humillación en la presencia de Dios y ser humilde ante tus prójimos, esa es una práctica espiritual. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, dice el apóstol Pedro, porque Él los exaltará cuando fuere tiempo. Bueno, lo va a exaltar en el reino de los cielos. No crea que te va a hacer famoso y te va a exaltar aquí en la tierra. ¿Qué es humillarte bajo la poderosa mano de Dios? No es que cuando estás con Dios te postras en el piso y lo pones por encima de todo porque Él está por encima de todo. Tú no tienes que ponerlo. Sino es ser humilde con tu compañero, humilde con tu prójimo, humilde con tu hermano en la iglesia. Pues si tú te crees superior al hermano, puedes orar 1000 veces, ayunar 100 años y no te estás humillando bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, al ser humilde y sencillo con cualquier persona que esté en la calle, por muy humilde que sea su empleo, la persona es digna de respeto. Aunque esté siendo un indigente, es digna de respeto. Sobre todo si tú eres un cristiano. Esa es la regeneración. Cuando oro, no oro para obtener solamente lo que quiero, oro por amor a los demás. Perdonar es parte de la regeneración. Entonces, el amar a tu prójimo como a ti mismo encierra absolutamente y totalmente lo que es la regeneración. Bien, entonces Pablo le está diciendo a los Gálatas eso, que la religiosidad no es obra del Espíritu, no es regeneración. Por ejemplo, hay personas que consideran que andar en el Espíritu es andar muy serio, no reírse de ningún chiste. Hay chistes que hay que aborrecer porque son chistes que no agradan a Dios. Pero uno tiene que tener sentido del humor. Usted es muy inteligente, por eso que usted tiene sentido del humor. Usted sabe que el sentido del humor denota a la persona inteligente. Sí, bien, exacto, ya usted lo sabía. Bien, entonces, ser amable, tener buen deseo,
alegrarse con la alegría de tu hermano, sufrir con el dolor de tu hermano y de los inconversos. Y le pongo un ejemplo bien sencillo de lo que es andar en el espíritu, por ejemplo, y no ser religioso. Si yo voy por la calle y veo algunas mujeres que lamentablemente están prostituyéndose, veo algún hombre que sea homosexual, lo que hoy se llama gay, o alguna mujer que sea lesbiana, que hoy se le llama gay, y digo, mira, esos pecadores inmundos que se echan con varones, eso es ser carnal. Eso es ser carnal y no tener un corazón que arrepentido y regenerado. Pero si yo los veo y me duele verlos, si yo los veo y me duele verlos y oro por ellos, y si cuando estoy con ellos les trato con afecto, con amor y con respeto, entonces soy espiritual. Le cuento rápidamente una anécdota. Mi hijo fue invitado a un 15 años. Era un hotel muy lujoso. Bueno, yo lo dejé ahí y después regresé a buscarlos. Era un área donde a mí me sorprendió que cuando salimos, habían unas mujeres en la esquina. Yo digo buenas noches, como siempre cuando ya iba con mi hijo. Y una de ellas me dijo a mí, ese es su hijo. Es igual, se parece a usted. No me estoy echando flores, mi hijo es muy, yo soy bastante feo, calvo, todo lo que usted quiera, pero mi hijo es muy elegante, bonito y guapo. Gracias a Dios. No, esa es una broma. Entonces, ellas dijeron, no permita que él venga solo por ahí. Mire, después que le dije buenas noches, no permita que él venga solo por ahí, porque después le va a gustar y se va a acostumbrar a esto. Pero ellas no sabían que mis buenas noches eran tratar de abrir las puertas para que me dieran unos momentos. Y en esos momentos le empecé a hablar de mi testimonio, de mi conversión. Le empecé a hablar del amor de Dios y las bendije. Yo les aseguro que si alguna de ellas me reconoce ahora mismo a través del YouTube o de Facebook, cuando usted comparte esto, va a saber que hay alguien que no las va a juzgar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre espiritual lo primero que piensa es en la desdicha de esa persona. Lo primero que piensa es que necesita salvación y también se mira a sí mismo sabiendo, mi pecado no era la prostitución, mi pecado no era el homosexualismo, mi pecado no era la droga, pero mi pecado eran otros. Algún pecado era. ¿Verdad? Eso es lo que hace un hombre espiritual. Entonces, el hombre y la mujer que ha regenerado se pone en el lugar del pecador, no lo condena y no lo juzga. Y seguimos entonces porque estamos hablando de la obra de la carne, pero como religión, y la obra del Espíritu como regeneración. Bien, entonces, en el 5, 16 y 17 de Gálatas, 5, 16 y 17 de Gálatas, el apóstol Pablo inicia una explicación que es vasta y que nos indica cuál es la obra de regeneración del Espíritu Santo, que repetimos, es un proceso porque hay muchas cosas que tienen que ser regeneradas en mi vida, pero de todas las que tienen que ser regeneradas en mi vida, ya yo reconozco que no tengo excusa. No tengo excusa. Nunca ponga excusa por las cosas que no le agradan a Dios en su vida. Y sé que tengo que irme rindiendo y rindiendo más al Señor para que la transforme y la cambie. Porque ya no soy adúltero.
Esa es parte de la regeneración. Ah, porque ya no me emborracho y ya no soy el centro de la fiesta y de la parranda. Esa es obra de la regeneración. Pero ¿quién dijo que solamente eso es pecado? Yo cuando oro digo, Señor, dime si yo estoy odiando a alguien, si estoy aborreciendo a alguien, dímelo para arrepentirme, y empiezo a buscar en mi mente también. Soy impaciente, eso también tiene que ser regenerado. Hermano, a veces nos falta la fe, eso también tiene que ser regenerado. Entonces vamos a lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Ya dijimos andar en el Espíritu en cierto modo. Vamos a explicar qué es andar en el Espíritu. Ya dijimos que no es andar en el Espíritu, no es andar con el botón. Yo usaba los polos con el botón abotonado aquí, eso está bien. Pero andar en el Espíritu no significa que visto de tal manera que no hablo con los impíos esos, que yo no veo televisión, porque eso es horrible, porque si un hermano, por ejemplo, toma una copa de vino, es un borracho, pecador, adúltero, es lo peor. Andar en el Espíritu no es ser un religioso amargado. Andar en el Espíritu no es ser un religioso amargado. Voy a explicarlo y lo voy a demostrar ahora, en un momento. ¿Y por qué lo digo? Porque usted es diferente, usted no es así. Entonces, dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ya dijimos, en pecados, en malos sentimientos y en la religiosidad. Todos esos deseos de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra la carne. El Espíritu Santo también va, ¿qué dice la palabra? Dice el apóstol Pablo, le pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer por su buena voluntad. En el estudio pasado cometimos un error de dicción. Como dije, siempre somos falibles, Dios es infalible. Y el apóstol Pedro fue quien dijo que algunos tienen su promesa por tardanza. No el apóstol Pablo, tenía en la mente el apóstol Pablo y luego dijo el apóstol Pablo. Porque esos son errores. Y eso no me hace a mí, ¿cómo le digo? Avergonzarme reconociendo ese error que cometí. Entonces, tenemos que ser honestos en todos los sentidos. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí hay una clave. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Él está hablando que los otros querían someterlo a ellos a estar bajo la ley en cumplimiento. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Es parte de la regeneración, ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Los que son guiados por el Espíritu de verdad, esos tales son los hijos de Dios. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? No es nunca pecar, sino que cuando pecamos el Espíritu Santo nos dice, eso es pecado, eso es ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía hasta en decisiones. Mire, ha habido hasta en los negocios, en el trabajo, en todo lo guía el Espíritu Santo usted. Y dése cuenta, cuando usted dice, algo me decía, yo creo que el Señor me dijo que no hiciera tal cosa y lo hice, mira los dolores de cabeza que me causó. O el Señor le dice a veces, no vayas por aquí, ve por allá. Y usted dice, gracias a Dios que me guió por acá. Ser guiado por el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo me diga qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacer. Cuando estoy orando, el Espíritu Santo me dice, ora por esto, por aquello.
Cuando estoy orando, muchas veces el Espíritu Santo me dice, eso no, es ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora bien, usted me preguntaría, ¿pero cómo me doy cuenta? Bueno, cuando tú te rindes al Señor de verdad y tú deseas que el Espíritu Santo te guíe, Él sabe cómo hacértelo saber y sentir a ti. Te va a dar la certeza sin lugar a duda y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es ser espiritual y andar en el Espíritu. Entonces vamos a ver otras claves, dice el apóstol Pablo, y hay una lista. Vamos a leer la lista rápidamente. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Recuerde que él está en medio del imperio romano. Enemistades. Pero es que no me llevo, no gusto de esa persona, no me llevo con esa persona. Bueno, es que no tienes que estar con esa persona, pero no la puedes odiar, ni aborrecer, ni hablar mal de esa persona. Enemistades, pleitos. Yo sé que usted no, pero hay gente que siempre son problemáticos. Celos. Él enseña mejor que yo. Así que voy a hacer que nadie lo escuche. No quiero que enseñe, porque enseña mejor que yo. Él predica y la gente le gusta cómo predica, pues no va a predicar más. Cada vez que pueda voy a meter cizaña para que la gente no lo escuche predicar. Ojalá y le pase algo. Iras. Airaos, pero no pequéis. Iras. Contiendas. Mire que está hablando de pecados sexuales y ahora pecado de la conducta normal y natural y permanente que tenemos que tener con nuestro prójimo. Disensiones y herejías. Herejías. Usted sabe cuántas herejías se están diciendo ahora a través de el púlpito. En las redes aparecen, en los cultos que se ponen en las redes, predicadores diciendo herejías. Bueno, era parte del cumplimiento de los últimos tiempos. Era parte del cumplimiento de los últimos tiempos, las herejías. Porque dice, muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error. Y entonces otros lo siguen. Por ejemplo, si alguien dice, demuestra que Cristo viene pronto, lo siguen 4. Pero diga que la voluntad de Dios es que seamos todos millonarios, lo siguen 400,000. Y la gente grita. Uno dice que van a venir estos próximos 10 años, van a ser de prosperidad y de riqueza. Todo el mundo grita emocionado. Pero alguien dice, las señales ya se han cumplido todas, en cualquier momento va a ser el rapto de la iglesia. 4 emocionados, entre los cuales está usted y estoy yo. ¿Qué les parece? Eso es parte de las herejías. Disensiones, herejías ya dijimos, envidias. Entonces yo me he visto tapado hasta aquí y la hermana se viste con que todo el tiempo tiene la basta sucia porque se pone que no le vean ni los dedos de los pies y está hasta acá tapada. Hasta el cabello no se lo pueden ver largo porque es una cosa, muy sensual. ¿Y qué sucede? Que ahí están como la envidia, el homicidio. Eso, el vestido te cambia o la religiosidad te cambia. Es el Espíritu Santo, el homicidio. Bueno, hermano, le voy a decir una cosa. El homicidio, aunque no lo cometamos, a veces lo deseamos. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Por qué? Porque hoy en día también está esto. No, hombre, tú venga a la iglesia y da tus diezmos y ofrenda y no te importa, Dios te perdona, vive lo que quieras vivir. Después que traigas diezmos y promesas grandes de fe y me des bastante, no hay problema, para adelante. Como decimos acá en Panamá. Os amonesto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, ¿qué es practicar esto?
que no te arrepientes. No es que no lo hagas, lo hiciste, te arrepientes. Practicarlo es que lo haces y no te arrepientes y lo haces permanentemente. Eso es practicar el pecado. No podemos seguir con este tema. Vamos a seguir la otra parte, que es lo que es viviendo en el Espíritu como parte de la regeneración, y lo que es ser llenos del Espíritu Santo. La paz de Dios sea con todos ustedes. Recuerden, los que enseñamos la palabra y predicamos la palabra, debemos enseñar y predicar lo que dice la Biblia, no lo que nosotros decimos que dice la Biblia. Yo los amo, el Señor los ama mucho más, los mantengo en oración. Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo estudio. Miércoles, 8 de la noche, hora de Panamá, 9 de la noche, hora del este en Estados Unidos, y 7 de la noche, hora de Centroamérica. Allá en España son las 3 de la mañana, y en otros lugares de Europa que pueden escucharlo en diferido porque es de madrugada. Dios les bendiga. Los amo mucho, el Señor los ama mucho más.